dar inicio a este Ateneo lo realicé en mi transcurso por el área de bacteriología. Yo soy Laura Zaragoza, de la Residencia de Bioquímica Clínica de la provincia del Chaco, y el área de bacteriología pertenece al Hospital Terrano, al Hospital Pediátrico, perdón, a Divino Castellano, perdón. Bueno. Bueno, el tema de mi Ateneo es vulvovaginitis pediátricas. Voy a hacer un repaso por los principales agentes etiológicos en el laboratorio de bacteriología. Como objetivos voy a definir la vulvovaginitis en pediatría, clasificarla según su etiología, describir el algoritmo diagnóstico en el laboratorio de bacteriología y finalmente realicé un pequeño estudio estadístico donde se refleja la frecuencia de aislamientos realizados en el laboratorio. Como definición, la vulvovaginitis también uno puede encontrar en la bibliografía otros términos, bueno, como definición en la práctica clínica podemos encontrar a la vulvovaginitis bajo otros términos como ser vulvitis, vaginitis, vulvovaginitis, y se usan indistintamente. Lo que hace referencia es a las inflamaciones del tracto genital femenino externo que cursan con muchos grados o con diferente clínica, que los denominan como grados de eritema, prurito, disuria, sangrado, secreción vaginal. Bien, para empezar hablando de la vulvovaginitis, es decir, de la enfermedad, lo que primero hay que mencionar es que la microbiota habitual de vaginal eh, va variando por edades. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros validar un informe, principalmente un informe pediátrico. Tener en cuenta que en las niñas la microbiota es diferente que en una persona adulta, en un recién nacido. Lo que vamos a encontrar a los pocos días de haber nacido es una microbiota que va a estar caracterizada eh, por flora de piel o perteneciente a piel y principalmente. Y con el transcurso de los días va a ir adquiriendo otra composición. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a ir viendo acá. En un principio lo que va a ocurrir es que cuando nace la paciente o el neonato, lo que va a tener es una cantidad de estrógenos, en una cantidad de estrógenos que va a pertenecer a la madre. A partir de ahí, de esos estrógenos, lo que se produce es una síntesis de glucógeno, y eso va a hacer que el pH en un principio eh, sea bajo, pero al final de unos días, pasado aproximadamente 3 días, lo que va a ocurrir es que van a bajar los niveles de estrógeno, y lo que va a ocurrir es que va a haber también una baja de glucógeno, lo que produce que que la mucosa vaginal sea una capa fina. Recordemos que el epitelio vaginal es un epitelio eh, estratificado o multiestratificado, que está compuesto por muchas capas en una mujer adulta. Bueno, en una niña recién nacida va a ser fina, y en una prepuber también va a ser una capa fina debido a que va a tener bajos niveles de estrógenos. Por ende, va a tener bajos niveles de glucógeno y una microbiota diversa. ¿Qué es lo que nosotros podemos hallar en un gram de una paciente que va a ser una paciente normal, es decir, una paciente que no tenga ninguna patología? Vamos a encontrar, por ejemplo, eh, estos microorganismos que son característicos de piel, como Bellonella, bacterioides, y etcétera, Corynebacterium, coagulasa negativos en general.
Em, ¿Qué ocurre después? Bueno, para nosotros tener en cuenta las niñas o la edad pediátrica en el hospital pediátrico, eh, la edad pediátrica es de a partir del mes y hasta los 14 años. Es decir, que hay muchas niñas que van a tener una flora característica de una mujer en edad fértil. ¿Por qué? Porque pueden tener la menarca a partir de los 8 años. Entonces, en ese rango etario nosotros podemos encontrar ya una flora característica de una adulta o de una mujer en edad fértil. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir en este caso van a empezar a producirse estrógenos y estos estrógenos van a empezar a producir una deposición de glucógeno y esto va a hacer que esta capa, que era una mucosa fina, ahora sea una mucosa más gruesa. La bibliografía refiere que puede tener hasta 40 capas y a partir de ahí va a haber una degradación de glucosa y van a empezar a proliferar lactobacilos, que son fermentadores. Lógicamente, entonces lo que va a producir es una baja de pH. Y la flora habitual en este caso va a ser principalmente de lactobacilos. Finalmente, en una mujer posmenopáusica, solamente para mencionar, va a empezar a bajar los niveles de estrógenos y entonces vamos a tener una mucosa vaginal nuevamente fina y en este caso lo que vamos a tener es una microbiota diversa, pero al día de hoy esto generalmente si una mujer está tratada con un reemplazo hormonal, que es lo que ocurre actualmente, esto ya casi no se ve y una mujer posmenopáusica también tiene lactobacillus y no esta microbiota diversa. Bueno, la clasificación de la vulvovaginitis la menciona este congreso, que fue un congreso de Argentina de Pediatría que se realizó en el 2017, un congreso que hizo una extensa revisión bibliográfica y a partir de la cual se clasificó en Argentina la vulvovaginitis en inespecífica. Agarrar, copiar el link y mandarte un correo al redactorio. Eso es lo que no te digo, copiar el link de tu celular y de ahí lo envías al correo, mandándolo al redactorio pediátrico, entramos en el pediátrico y ahí directa. Bien, como estaba diciendo, la vulvovaginitis se clasifica en inespecífica y específica. En la población pediátrica, en un 75% es inespecífica. ¿Qué significa esto? Que la etiología aparente no se puede determinar, o es decir, que no se puede culpar a un patógeno por la presencia de la vulvovaginitis. Y esto está relacionado principalmente por la falta de higiene o una mala higiene. Entonces, los médicos generalmente resuelven de manera empírica esta clase de vulvovaginitis y con un cambio de hábitos o con medicamentos tópicos o locales. Sin embargo, la vulvovaginitis específica representa el 25% de la vulvovaginitis y puede deberse a una causa específica, es decir, que uno puede determinar la causa, generalmente se debe a gérmenes del tracto entérico o gérmenes respiratorios. Dentro de lo que sería gérmenes entéricos podemos encontrar tanto parásitos, hongos y bacterias. Dentro de lo que sería lo más habitual encontrar, vamos a encontrar cándidas de diferentes especies y Shigella principalmente.
Los oxyurus son parásitos que los podemos ver en el laboratorio, pero no son de tan alta frecuencia como uno esperaría para la vulvovaginitis. Los más frecuentes son Candida y Shigella. Dentro de lo que serían los gérmenes respiratorios, ahora vamos a ir viendo, la bibliografía es, dependiendo del área geográfica que uno esté, va modificando el orden en el que uno puede encontrar estas bacterias con mayor prevalencia. Ahora vamos a ver cómo se encuentra acá en el hospital pediátrico, pero generalmente está constituida por el Piógenes, Staphyloaurus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Otra causa podría ser enfermedades de transmisión sexual. En este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que siendo una población pediátrica, podría llegar a tratarse de un abuso sexual. Entonces es muy importante para nosotros llegar a este diagnóstico, sobre todo en este tipo de pacientes donde tiene esas implicancias. Bueno, ¿quiénes son los patógenos habituales que uno puede llegar a encontrar a partir de una ETS? Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomona vaginalis como un parásito, y dentro de los virus, simplex, herpes simplex y virus del papiloma humano. Dentro de lo que serían los cuerpos extraños, podría llegar a, esto se debe a hábitos infantiles que describen las bibliografías, que podría llegar a darse en los niños en una etapa de su vida en la que ellos lo que hacen es tener una fijación que se llama fijación anal, en la cual ellos se pueden introducir cuerpos extraños y producirse la infección. Misceláneas hace referencia a otros tipos de etiologías, como por ejemplo pólipos, tumores o dermatitis. Dentro de lo que sería el esquema de trabajo, es muy importante recordar que la toma de muestra es una de las principales etapas en las que uno tiene la mayor recuperación de muestra de patógenos si toma bien la muestra, digamos. En el laboratorio lo que se utiliza es un hisopo de dacrón o carbón activado, y se utiliza un hisopo seco para lo que sería el estudio de PCR. También puede utilizarse hisopo humedecido en solución fisiológica, según la bibliografía, y en el laboratorio pediátrico se utiliza un hisopo que se introduce después en el medio de transporte Stuart para una mejor conservación. Dentro de lo que sería el examen directo, que es a partir del cual empezamos a nosotros a realizar el estudio de estos patógenos, lo que vamos a tener es en una primera instancia un fresco. Este fresco se va a analizar a partir de manera cualitativa, es decir, que en nuestro informe nosotros vamos a informar escasos, regulares o abundantes, y que vamos a encontrar células o leucocitos que van a indicar la reacción inflamatoria, hematíes o parásitos como ser loxiuros, como ya habíamos visto, y trichomonas. Dentro de lo que serían las coloraciones, como ya todos saben, vamos a tener la coloración de Gram para lo que serían bacterias. También podemos a partir de esta ver levaduras, y Giemsa extendido en el caso de que se trate de una sospecha de trichomonas, por ejemplo. Dentro de lo que son cultivos, que es el segundo paso que uno tiene en el laboratorio, que es a partir del cual uno va a aislar el patógeno, lo que se realiza como inicialmente sería utilizar diferentes medios de cultivo en los cuales vamos a encontrar patógenos específicos, como ser Taller Martin, donde vamos a encontrar Neisseria gonorrhoeae, en agar sangre. Este es un medio de enriquecimiento, es decir, podemos encontrar tanto bacterias como levaduras, ya sea gram positiva, gram negativa, cocos o bacilos.
y Levin o MB, que es un medio en el cual se inhiben los cocos, Aburó, que es un medio en el cual crecen las levaduras, y medios cromogénicos, donde estos medios cromogénicos generalmente sirven para nosotros hacer ya un tipo de identificación. Ahora vamos a ir viendo qué tipos de medios cromogénicos hay. Finalmente se debe hacer, una vez que se aísla el patógeno, una identificación y un antibiograma que pueden ser del tipo manual o automatizados. En el laboratorio pediátrico nosotros contamos con el Fénix 100, que ya vamos a hablar un poco de qué se trata, y el BDMAX, que ya les voy a ir contando. Bueno, dentro de los patógenos más frecuentes voy a caracterizar por ejemplo, a los más frecuentes según la bibliografía y también según lo que nosotros hallamos en el laboratorio pediátrico. Bien, la Haemophilus influenzae, como ya saben, es un cocobacilo gram negativo, que es un un aerobio, pero puede crecer como anaerobio facultativo, generalmente es inmóvil y tiene tiene una particularidad que necesita de dos factores para poder crecer, que son el factor 5 y el factor 10. Entonces, el agar en el que va a crecer es un agar sangre, por ejemplo, que tiene una estría de Staphyloaurus ATCC, o también puede crecer en agar chocolate. Bueno, ¿de qué se tratan estos factores? Bien, el factor 5 es NAT, el NAT que nosotros conocemos, o nucleotinamida, adenina dinucleótido, que es uno de los factores que requiere para crecer, y otro de los factores es la protoporfirina, que es aportada por los glóbulos rojos. El factor 5 es aportado por el estafilococo. Entonces, ahora vamos a ir viendo, debido a ese requerimiento, cómo es que lo vamos a ir identificando. Bien, este es el agar chocolate. Para caracterizar un poco la colonia, lo que podemos ver en ambos agares es que son colonias puntiformes o pequeñas, transparentes, que esas son las colonias características a las que uno tiene que seguir una vez que crece. Y otra cosa que hay que tener en cuenta acá es un fenómeno que se denomina satelitismo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Debido a que crece alrededor de donde se encuentran justamente los dos factores, el Haemophilus influenzae. Entonces esa es una forma, es la primera forma de identificarlo o de sospecharlo. Bueno, una de las pruebas es a partir de discos que contengan los factores, el 5 y el 10. Lo que se pone es en un agar, que es un Müller-Hinton, que tiene el factor 5 y 10 junto en un disco, el factor 5 por un lado y el factor 10 por el otro. Entonces esto me permite identificar si se trata de una Haemophilus influenzae o de otro, donde la Haemophilus influenzae lo que necesita es de los dos factores. Entonces va a crecer alrededor del disco que tenga los dos factores, o en la intersección de la difusión del disco 10 y 5. Entonces, otra manera nosotros de hacer esta evaluación con los factores, si no contamos con esos discos, es con un agar Müller-Hinton con estría de Staphylococcus aureus ATCC, y otro agar que es un agar sangre con estría de Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Bien, si en este medio crece en todo el medio, entonces no requiere ni uno de los factores. Pero si crece solo alrededor de la estría, entonces va a requerir el factor 5 de la Haemophilus, y en ese caso podemos
empezar a pensar que no se trata de una Haemophilus influenzae. ¿Por qué? Porque justamente no tiene el factor 10 y sin embargo creció. Ahora, si no obtuvimos desarrollo en este agar, puede ser que requiera el factor 10 o el factor 10 y 5. Entonces, continuamos nuestro estudio con el agar sangre con estría de Staphylococcus aureus ATCC. Si crece en todo el medio, entonces es un patógeno que requiere el factor 10 o que no requiere ninguno, y si crece solo alrededor de la estría del Staphylococcus aureus, como ya habíamos visto, entonces significa que requiere el factor 5 o 10. Esta es otra manera de nosotros poder determinar si se trata o no de una Staphylococcus, de una Haemophilus influenzae. Bien, a partir de nosotros poder determinar que se trataba de una Haemophilus influenzae, empiezan los mecanismos de sensibilidad que nosotros vamos a ir determinando para ver si, para ver cómo nosotros vamos a informar nuestro antibiograma. Entonces, a partir de un método que se llama el método de nitrocefin, lo que vamos a hacer es buscar beta-lactamasas. El nitrocefin es un beta-lactámico, el cual va a ser hidrolizado si en presencia de una beta-lactamasa. Entonces, si lo que se hace es a este disco se le inocula una porción de las colonias, y si hidroliza el anillo beta-lactámico, entonces lo que se produce es un viraje del medio. Otra forma de nosotros ver la presencia de beta-lactamasa es a partir de métodos microbiológicos que constan o que se tratan de un medio, que este medio es agar chocolate, es decir, que va a tener tanto el factor 5 como el factor 10. Y lo que va a ocurrir acá, este medio proporciona el factor 5 y el factor 10. Entonces lo que vamos a realizar es la siembra de la Haemophilus en la mitad de la placa, y vamos a sembrar también una estría de Staphylococcus aureus ATCC. En el medio vamos a poner vamos a poner ampicilina, y también lo que podemos poner es para ver si eh, es resistente a cloranfenicol, es decir, si tiene la presencia de una transferasa. Lo que probamos es cloranfenicol en el medio de otra estría con Staphylococcus aureus. ¿Qué va a ocurrir acá? Bien, mi antibiótico va a poder, o la estría de Staphylococcus aureus, lo que ocurre es que va a ser sensible a estos dos antibióticos en ausencia de beta-lactamasa. Es decir, que el antibiótico va a inhibir al Staphylococcus aureus y no va a crecer si no hay beta-lactamasa en ninguno de los dos lados, ya sea del lado que se sembró el Haemophilus o del otro lado. Sin embargo, si nosotros estamos en presencia de una beta-lactamasa o de una transferasa, lo que va a ocurrir es que el Staphylococcus aureus va a poder crecer, y no, debido a que va a estar hidrolizado el antibiótico debido a la presencia de estas enzimas. ¿Qué ocurre si nosotros utilizamos, por ejemplo, en lugar de agar sangre, agar chocolate, de agar chocolate, agar sangre? Lo que va a ocurrir es que el Haemophilus no va a crecer. Entonces, ¿por qué no va a crecer? Porque justamente va a necesitar de la presencia del estafilococo que está siendo inhibido por el antibiótico. Entonces, lo que sí o sí hay que hacer es utilizar un medio que tenga los dos factores.
Bien, lo que se prueba acá es como antibiograma. En el antibiograma son ampicilina, cloranfenicol, acitromicina, cefaclor, trimetoprim sulfa, amoxiclavulánico, nalidíxico y cefuroxima, con la aclaración de que en realidad nalidíxico no se informa. Pero si llegara a dar resistente, lo que hay que hacer es probar ciprofloxacina y si esta da sensible, informar como una posible, sensible, pero con una posible resistencia intratratamiento. Bien, otro de los patógenos más frecuentes es el piógenes. El piógenes es un estreptococo, es un coco gram positivo, que es crece en una atmósfera anaerobia, es anaerobia facultativa, es inmóvil y como recordarán es lo que produce generalmente el piógenes es infecciones en el tracto respiratorio superior. Y este piógenes lo que va a hacer es crecer en agar sangre en forma de estas colonias que son más bien pequeñas, cremosas, de color blanca, con una beta-hemólisis característica, recordando que pertenece al grupo A, es un beta-hemolítico del grupo A, y eh, la identificación se hace a partir de, por ejemplo, este Chrome agar, que el estrepto va a crecer en forma de colonias de color rosado y entonces ahí nosotros vamos a estar seguros de que estamos ante un estreptococo. Otra de las pruebas que se realiza para saber si es el piógene es la catalasa, bueno, a partir de la cual nosotros vamos a ver que es catalasa eh, negativo. Entonces, para recordar un poco, lo que se produce es, cuando es catalasa positivo, dióxido de carbono y agua en presencia de peróxido de hidrógeno. En este caso lo que nosotros hacemos es inocularla, poner en un portaobjetos un poco de la colonia y se le agrega agua oxigenada 10 volt y a partir de ahí vemos si es o no catalasa positivo o negativo. En este caso sería catalasa negativa. Otra cosa que se hace es probar el disco de bacitracina, al cual el piógene es bacitracina sensible y entonces cualquier halo de sensibilidad podría, se considera como si fuese sensible. Otra determinación de, de identificación es la identificación de PIR, a la cual es positivo el piógenes. Lo que se evalúa acá es la presencia de la pirrolinodil arilamida, que lo que hace es justamente a partir de este disco que tiene el sustrato de la enzima, se prueba y si vira a un color rosado, entonces se puede ver la presencia de la enzima. En este caso lo que se va a probar es para el antibiograma es penicilina, eritromicina, clindamicina y levofloxacina. ¿Qué ocurre con el piógene? Bueno, lo que ocurre es que hasta el día de hoy no se ha reportado cepas resistentes a penicilina, pero se prueban estos discos para estudio epidemiológico la penicilina y en caso de que el paciente fuese alérgico a los beta-lactámicos, se prueba eritromicina, clindamicina y levofloxacina, eritro y clinda, siempre se pone un disco al lado del otro para realizar el D-test y así ver si el piógenes en cuestión tiene alguna metilasa de tipo inducible o constitutivo. Bueno, dentro de lo que es otro de los microorganismos más frecuentes, tenemos al Streptococcus pneumoniae,
Como recordarán, el Streptococcus pneumoniae es un diplococo, o se lo ve en un DAM como un diplococo gram positivo. Generalmente puede llegar a visualizarse también una cápsula muy característica, crece en agar sangre, es catalasa negativo y se puede probar su identificación a partir de la optoquina, que un halo mayor a 14, mayor o igual a 14, me va a estar diciendo que estamos frente a un Streptococcus pneumoniae, porque es sensible a optoquina. Y otra de las pruebas que se realiza es la solubilidad en bilis. Bueno, esta prueba se basa básicamente en que las sales biliares lo que producen es la lisis de la bacteria a partir de unirse al péptido glicano, y entonces eso hace que se produzca este fenómeno, que es el de solubilidad en bilis positivo para el Streptococcus pneumoniae. En este caso lo que se prueba es OXA, eritromicina, clindamicina, levofloxacina y trimetroprima sulfa. Bien, acá simplemente tener la salvedad de que en un niño todas las quinolonas lo que producen es un retraso o una incidencia en los cartílagos de los niños, entonces no se la informa, se la guarda como último recurso, y siempre se informan las alternativas terapéuticas. Bien, en el caso de que oxacilina, si fuese una neumonía oxacilina resistente, entonces lo que recomienda la bibliografía es que se prueben principalmente vancomicina y rifampicina. Bien, el Staphylococcus aureus es un estafilococcus ampliamente conocido, recordando que es un coco gram positivo. Es inmóvil también, anaerobio facultativo. Se lo puede sembrar en agar sangre o en agar chocolate. También tiene unas colonias características un poco más grandes que la de los estrepto, de color blanco, cremosas. Lo otro que es muy importante tener en cuenta acá es que presenta una hemólisis característica. Se lo puede identificar a partir de la prueba de la catalasa, también a partir de la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa es una prueba en la cual la enzima coagulasa reacciona con la protrombina del plasma, es decir, lo que se hace es inocular la muestra en un en un volumen de plasma, y se forma un complejo de enzima protrombina, que lo que produce es el pasaje de fibrógeno a fibrina. Bien. En este caso, el estafilo es coagulasa positivo, manitol salado positivo, este es el medio de manitol salado. En este caso, lo que va a ocurrir es que va a haber un viraje debido a que lo que hace el Staphylococcus aureus es fermentar el manitol y va a disminuir el pH, y por eso va a haber un viraje del color del medio. También es DNasa positivo. Este es un agar tripteína con ácidos nucleicos, que lo que ocurre acá es que tiene la particularidad del Staphylococcus aureus de poder hidrolizar estos ácidos nucleicos. Entonces lo que se hace es revelar a partir de un revelador, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico 1 normal, y lo que ocurre es que el ácido clorhídrico, al unirse a los ácidos nucleicos que no están, o al agar que no está hidrolizado, digamos, va a dar una opalescencia